de periciales, pero no se le ha dado todavía el auge. Hace falta la preparación de muchos especialistas que conozcan bien justamente la parte de las tripas de los equipos para poder entrar. Entonces nosotros podemos ver. Entonces hay que recordar algo. ¿Cuáles son los objetivos de la informática forense? Tiene tres. Primero es la compensación de los daños causados por los criminales o los intrusos. Lo que se espera que si alguien me afectó, pues yo espero, ¿no? Ansiosamente la recuperación del daño. La persecución y procesamiento judicial de los criminales y la creación y la aplicación de medidas para prevenir casos similares. Acuérdense lo que les decía, tal vez no haya mucho dinero para poder trabajar en esta parte, pero podemos trabajar con la parte de las lecciones aprendidas. Quiere decir lo que decíamos la clase pasada, o sea, nosotros que somos originados del distrito sabemos que por ciertas calles no debemos andar, ¿no? O sea, Tepito, Mondojito, la Santa Cruz, Miligualco, a ciertas horas. Entonces, si nosotros sabemos que ya un sitio nos generó ciertos problemas, pues podemos decirle, sabes que en este sitio yo sé que defraudaron a la persona, entonces se viene de las lecciones aprendidas para evitar esto. Las lecciones aprendidas que nos dicen, no des clic en enlaces, no descargues información de terceros, no contestes llamadas de desconocidos, no te enfrasques si es un tema de extorsión. Entonces, esta parte, pues, podría ayudar mucho. Entonces, estos objetivos son logrados de varias formas. Entre ellas, la principal es la recolección de la evidencia. Esa es la prueba más importante donde nosotros podemos realmente generar un criterio, perdón, podemos generar nosotros un criterio que nos permita generar un juicio sumamente objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el delito informático? Son actos ilícitos, son conductas que transgreden las normas legales y causan daño a las personas, empresas u organizaciones. ¿Qué utilizan los delitos informáticos? Pues los medios tecnológicos, que son herramientas y recursos informáticos utilizados para cometer los delitos. ¿Con qué objetivo? Pues vulnerar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos y de las redes. Y son conocidos como ciberdelincuencia, delitos informáticos o ataques cibernéticos. ¿Sí? Fíjense bien, la semana pasada cuando les pregunté qué era la informática, muchos me dijeron, me dieron el concepto de computadora también. Entonces, si nosotros decimos que la informática es el tratamiento automatizado de la información, ¿ustedes creen que seguridad informática y seguridad de la información son lo mismo? Kira, ¿tú qué opinas? No, ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿O por qué lo decimos? entre ciberseguridad y... No, seguridad informática y Ah, ok. seguridad de la información. Yo creo que o sea, la informática ya está ligada a la tecnología, por así decirlo, ¿no? Y la de la seguridad de la información podría decirse que ya es cualquier tipo de información, o sea, ya casi impresa, ¿no? Ujú. Entonces, la seguridad informática, ¿de qué crees que se encargue, Kira? De aquella en la que, bueno, o sea, ahorita, de hecho, justo el próximo semestre voy a llevar una materia de ciberseguridad, entonces supongo que tiene que ver con, pues, preservar bien los datos de la gente mediante algoritmos. Ese sería el objetivo de la ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad es el conjunto de guías, buenas prácticas, políticas, lineamientos, reglas y leyes que permiten garantizar en todo momento un entorno de navegación seguro. ¿Para quién? Para los usuarios. Pero la seguridad informática como tal se encarga de toda la seguridad que hay en los fierros. Cuando tú instalas un biométrico, cuando pones un electroimán en una puerta, cuando pones la parte del reconocimiento del iris. O sea, la seguridad informática se encarga de proteger, de la protección de los fierros, de todo lo que es el hardware. Y la seguridad de la información se encarga de garantizar en todo momento la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que fluye o que viaja por todos esos fierros, Kira. ¿Hasta ahí te quedó claro? Sí, Muy bien. Bueno, entonces, si nosotros sabemos, entonces recordemos justamente la importancia de nosotros es la protección de los datos, porque los datos viajan en claro. Los datos no están protegidos. Y la clase pasada, acuérdense que hablamos justamente cómo mides cuánto me llevé de la máquina. Si me lleve un tera, si me lleve un giga, si me lleve 56K, o sea, ¿cómo lo defines si no hay forma de tasar el peso de la información? Es decir, no estamos acostumbrados a cuidar la información. Siguiente.
Vamos a ver cuáles son las fases del análisis forense digital. Acuérdense, aseguro la escena, con qué finalidad tengo que evitar la modificación o destrucción de la evidencia digital. Es decir, que alguien llegue, lo manipule. Después, identifico la evidencia. Tengo que identificar los sistemas de información que contengan información relevante. O sea, no voy a llegar a hacer la auditoría de todos los equipos, ¿no? O sea, ¿cuál es el equipo que estuvo involucrado y cuál es el hecho que yo estoy investigando? Posteriormente, ya identifiqué las evidencias, empiezo a capturar la evidencia. ¿Cómo? Con la finalidad de minimizar el impacto en la evidencia original. Acuérdense, cuando empiezo a trabajar, le meto un bloqueador de escritura, hago una copia vid a vid, pero no trabajo con la información original, trabajo con una copia. Estas fases las realizo en sitio, donde yo me encuentro, vaya y asegure el equipo. Ahora, en el laboratorio forense, ya cuando me fui y estoy en mi empresa o en mi organización, en el laboratorio, ¿qué tengo que hacer? En el camino a la preservación de la evidencia. Tengo que tener una documentación detallada de los procedimientos realizados sobre las evidencias. ¿Cómo me traje la información? ¿La embalé? ¿Qué tipo de información traje? Ya en el laboratorio voy a poder analizar la evidencia. ¿Cómo? Pues puede ser a través de seguir una metodología forense especializada y sobre todo las herramientas adecuadas. Una vez que ya analicé las evidencias, lo que voy a hacer es presentar resultados. Y los resultados, acuérdense que lo vimos la clase pasada, se deben de presentar de forma concreta, clara y ordenada. ¿Sí? Entonces, ahora que vimos la práctica, que ya recordamos que es la informática forense, que es la ciencia encargada de adquirir, preservar, obtener y presentar los datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en medio computacional, ahora ya sé realmente cuáles son los objetivos, la compensación del daño, la persecución y el procesamiento judicial de los criminales y la creación y la aplicación de medidas para evitar ya no ser reactivos, sino ser proactivos. Me anticipo a los hechos. Ya vimos la parte de lo que es el delito informático, son los actos ilícitos que atentan contra, pues se utilizan todos los medios tecnológicos. Acuérdense que los equipos de cómputo pueden ser el medio o el fin en la comisión de una conducta delictiva. ¿Por qué el medio? Porque puede ser que instalé un TeamViewer y no utilicé tu máquina, realmente solamente fue el medio que me permitió. Hice una llamada a través del espectro electromagnético y lo que me permitió justamente fue la comunicación que generamos en dos vías. Y cuando es el fin, es cuando mi objetivo es la destrucción de esa información. ¿Cómo? A través de un ransomware, a través de un sabotaje informático. Entonces, los delitos se cometen en dos vías, cuando el equipo es el medio o cuando es el fin en la comisión de un delito. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ambos lados? Vulnerar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y esto se le conoce ciberdelincuencia, ciberataques, delitos informáticos, ataques informáticos, ataques cibernéticos, como le quieran ustedes llamar. Lo importante es el daño o la destrucción que se hace sobre la información o el detrimento que se puede hacer de un usuario en beneficio de el atacante. Las fases del análisis son dos: lo que hago en sitio, aseguro la evidencia, identifico y capturo. Cuando ya me voy a mi laboratorio, ya preservé, analizo y presento resultado. Vamos a ver dentro del tema de ustedes, vamos a ver los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Vamos a ver cuáles son los principales sistemas operativos. Se dice que Windows es el sistema operativo más popular en el mundo, desarrollado por Microsoft. Se caracteriza por su facilidad de uso, su amplia gama de software, compatibilidad y soporte para una amplia variedad de hardware. Recuerden que en cualquier momento me pueden interrumpir si tienen alguna duda. ¿Cuál es lo más importante de Windows? Pues tiene muchísimas vulnerabilidades, muchísimas explotaciones desde día cero, que muchas veces no se parchan en tiempo y forma y permiten la explotación de esas vulnerabilidades. Aunado que los usuarios pues no generan muchas veces la parte de la protección, las actualizaciones, los parches de seguridad, no hacemos un fortalecimiento del hardening que nos permite a nosotros garantizar justamente la seguridad. ¿Sí? Aquí estamos hablando de seguridad informática. Vamos a ver otro sistema operativo que es el macOS, es un sistema operativo de Apple diseñado para computadoras Mac. Es conocido por su interfaz intuitiva, estabilidad y seguridad. Acuérdense que aquellos que tienen Mac lo que están pagando es la seguridad, pero realmente la información realmente convive y vive en los servidores de iCloud, cualquier aplicación que ustedes quieren tiene un costo, entonces realmente ustedes están pagando también con un precio que es la parte de su privacidad. ¿Es muy buena la seguridad? Sí, pero casi nada es mío. Todo lo estoy absorbiendo, todo se lo pago al proveedor. Recuerden que cuando llegan a perder la cuenta del iCloud,
Si no la recuerdan, ahí se perdió su información. A menos que hagan un reporte ante Estados Unidos y siga una serie de requerimientos, es como ustedes podrían llegar otra vez a poder obtener esa información, pero esto, por experiencia se los digo, es sumamente muy tardado, por eso es importante siempre conservar la cuenta del iCloud. Bien, déjenme prender la luz, por favor. Linux es un sistema operativo de código abierto, gratuito y altamente personalizado. Es popular entre usuarios expertos en informática y servidores. Acuérdense que este es desarrollado por Linux Torvalds. ¿Cuál es la importancia o la fortaleza de Linux? Que él permite que descompiles y compiles, pero lo que nunca te presta es el kernel, que es el corazón del sistema operativo. Por eso es la fortaleza y la seguridad. Puedes tocar todos los módulos, ensámbralos, descompílalos, vuelves a montar, pero no tocas el corazón, que es la parte del kernel. Y Android pues, es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo, desarrollado por Google. Se caracteriza también por tener una interfaz intuitiva, una amplia gama de aplicaciones disponibles en Google Play Store y soporte para una amplia variedad de dispositivos móviles. También pues podemos nosotros el sistema operativo del Windows Mobile, el iOS, o sea, ya hay varios, algunos ya no están funcionando. Bien, ¿cuál es la estructura y el funcionamiento de los sistemas operativos? ¿Me pueden hacer preguntas, por favor, para que no me dejen avanzar? Vamos a ver entonces cuáles son las funciones de los sistemas operativos. Estos tienen características esenciales dadas por la gestión de recursos. El sistema operativo es capaz de gestionar la memoria, el procesador, los dispositivos de entrada y salida. O sea, cuando ustedes ven que el sistema operativo en su equipo de cómputo carga, ustedes ven que inicia Windows y dice, iniciando Windows, cargando. Bueno, pues en ese momento el sistema operativo hace una gestión de los recursos y empieza a preguntarle a todos, memoria, ¿estás bien? Procesador, tarjeta de red, interfaz, socket, ventiladores, ¿todo está bien? Y si todos le dicen que sí, arrancas y entras a la pantalla de usuario para poderte autenticar y loguear. Cuando nosotros vemos que el sistema está haciendo esto y no puede arrancar, es porque la gestión de recursos, algún componente está mal. Entonces es el error que nosotros vemos. El sistema no pudo hacer la gestión de recursos y no pudo levantar con todos. Por eso es que nosotros vemos fallas a veces en los sistemas operativos y tenemos que darnos cuenta de que es una falla en el socket, en el ventilador, en la memoria RAM, ya se hizo un corto adentro, pero esa gestión no me permite que el sistema operativo arranque porque ya se encarga de preguntarle a todos si están bien antes de levantar. Muy bien, podemos nosotros ver que una de las características esenciales del sistema operativo es la protección y seguridad. ¿Dada por qué? Permite la parte de la autenticación de los usuarios, la autorización, la protección de los datos y la seguridad de la red. ¿Cómo se generan las comunicaciones? Ustedes lo van a ver en otro módulo, van a ver la parte del modelo OSI, cómo se trabajan. Hay 7 capas, es el a nivel físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Por todas estas etapas se pasa para poder hacer nosotros tener una comunicación. Por eso les decía la clase pasada, muchas veces yo sé que mi dispositivo está funcionando y trabaja porque lo veo, porque mando un mensaje, porque me deja ver streaming, porque hago una aplicación bancaria, pero no sé realmente todas las etapas que pasan. Y es importante que si les interesa mucho el mundo de la informática forense, pues sepan bien la parte de las comunicaciones, cómo está dado esto. Les voy a permitir tanto si me regalan 2 minutos. Bien, una disculpa. Nosotros podemos ver la parte de la comunicación y la red, donde también entra el modelo OSI, es un sistema de conexión abierto que permite la interoperabilidad y la comunicación de los dispositivos. El nivel físico habla básicamente de todos los fierros, cómo se conectan, el nivel de enlace, cómo se genera esta comunicación, el nivel de red, qué tipo de protocolos utilizo, la capa de transporte para ver cómo se van los datos, si se van en claro, si van cifrados, si llevan criptografía, bla, bla, bla. Y así nos podemos ir por cada una de las capas, pero yo les recomiendo que si les gusta esto, sí se vayan metiendo mucho de lleno para saber cómo se entrelaza cada una de las capas al final. Al final para los usuarios es algo imperceptible, que ellos no lo saben, pero para nosotros en este mundo sí tenemos que saber cómo interactúa para saber de dónde podemos llegar a obtener la información. Vamos a ver la parte de la comunicación y redes, que es una de las características esenciales de los sistemas operativos, que es la comunicación de red y la comunicación entre programas y la parte del Internet.
la comunicación de red, es decir, cuáles son los protocolos. ¿Ustedes sabían que un equipo de cómputo tiene 65.536 puertos? Lo que equivale a 65.536 vulnerabilidades que pueden llegar a ser explotadas si nosotros no fortalecemos la seguridad. Tal vez ustedes me digan, bueno, es que yo sabía del puerto 25 para el correo, el puerto 80 para HTTP, para Internet, y el puerto 403 cuando me genera un error, pero hay que saber muchas veces cuál es la importancia de conocer cómo se da la comunicación de la red para saber si un puerto muy elevado sacó una comunicación, si hubo un socket que permitió la intervención y sobre todo cómo se da la comunicación entre los programas y en el Internet para poder generar la salida. Otra de las características esenciales de los sistemas operativos está dada por la interfaz de usuario, que es la interfaz de comandos, como lo vimos en la interfaz gráfica. La interfaz de usuarios por línea de comandos es con el CMD o con el PowerShell que se le conoce. Y la interfaz gráfica, pues es una interfaz GUI, que es la que nosotros vemos. Le doy dos clics a un icono y sé que me puedo empezar a mover. ¿Sí? ¿Cuáles son las características adicionales de los sistemas operativos, muchachos? Pues que son multitarea, multiprocesamiento, dan soporte para diferentes dispositivos, son escalables, permite que le podamos nosotros meter más memoria, más procesamiento, claro, siempre y cuando su arquitectura de hardware, su tarjeta madre lo permita. Tiene una facilidad de uso, claro, la parte del rendimiento, la estabilidad, yo puedo optimizar la seguridad y pues la compatibilidad, que es lo que hace justamente un sistema pues que nos gusta muy funcionar porque puedo estar trabajando, puedo estar generando, ejecutando diferentes comandos y la máquina no alentarse. ¿De qué depende que no se alente? Acuérdense que se los dije en la clase pasada. Esto depende mucho de la parte de la memoria del procesamiento. ¿Qué tanto de memoria tengo y qué tanto de procesamiento que le permite al equipo generar diferentes procesos de manera constante? ¿Sale? Vamos a ver nosotros ¿cuáles son las amenazas a las que están expuestos los sistemas operativos? Una amenaza sabemos que es cualquier acción, evento, condición o entidad que tiene el potencial de comprometer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Dense cuenta, cuando surge la parte de la seguridad de la información, más allá en la década más o menos de los, pues ya por los 2000 más o menos, ya se empieza a hablar justamente de la importancia de preservar estas tres cualidades de la información. Se le llama SID, ¿sí? Y se genera un tipo triángulo y decimos nosotros que en cada una de las aristas, pues está la parte de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad es que esa información solamente esté accesible para aquella persona que tiene que tomar conocimiento. La integridad, que esta no sufra modificaciones en el trayecto que tenga. ¿Y qué tipo de ataques sufren ellos? Pues ataques de interrupción, de denegación, de interceptación y de modificación. Y la disponibilidad es que la información esté en tiempo y forma para la toma de decisiones para aquellos funcionarios o para aquellos usuarios que tienen que tener la información de manera expedita. Recordemos entonces, ya se empieza a hablar justamente de salvaguardar en todo momento el SID, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿De qué? De los datos, de los sistemas y de los recursos informáticos de una organización o individuo. Acuérdense que se dice que el activo más importante de cualquier información son los datos. Sí, claro, después del recurso humano, pero los datos juegan un papel fundamental y dentro de las organizaciones está probado que el 80% de las fugas de información vienen de dentro de las propias organizaciones por los empleados. Un empleado descontento, un empleado al que no le subió el sueldo, alguien que ya se va de la empresa. Entonces es importante que nosotros generemos una cultura de seguridad de la información al interior de la organización y que ésta permee en todos los niveles para poder garantizar justamente los datos. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo que les voy a decir siempre para que se les quede bien grabado. No hay forma de tasar los datos. Por eso hay que generar guías de buenas prácticas. Para eso está el ISO 27001 y el 27002 que nos permiten justamente garantizar esta confidencialidad, esta integridad y esta disponibilidad. Entonces, estas amenazas pueden ser intencionales como los ataques cibernéticos o accidentales como los errores humanos o los fallos técnicos. Se dice que las amenazas a la seguridad pueden originarse tanto desde dentro, o sea, internas, como desde afuera, externas de la organización. Acuérdense que las amenazas pueden ser tanto lógicas, físicas, como humanas. Y las humanas son aquellas que salen fuera del alcance de la mano del hombre, como un terremoto, un temblor, un huracán, un incendio, y aquellas lógicas son todas las que tienen que ver relacionado con la parte del software y el hardware y todas las físicas con todo lo que tiene que ver con el hardware. Vulnera el biométrico, quite la cámara, pude ingresar y llevarme la información. ¿Sale?
Entonces, acuérdense, pueden ser intencionales o no intencionales. Eso depende y pues para eso estamos nosotros estudiando. ¿Cuáles son las amenazas a los sistemas operativos, muchachos? Tenemos ataques de malware dados por virus, troyanos, ransomware y spyware. Acuérdense, cada uno tiene una función específica para la cual fue diseñada. Los ataques de phishing se los platiqué en la clase pasada. Les dije que el phishing pues son intentos de obtener información confidencial como contraseñas y datos de tarjetas de crédito mediante correos electrónicos o sitios web fraudulentos, que se hacen pasar por entidades legítimas. Aquí podemos nosotros ver desde la parte del carding, el spear phishing, el svishing y el smishing, que permite justamente poder obtener datos de cómo a través del envío masivo de información o a través de técnicas de ingeniería social, que dijimos la clase pasada que no es otra cosa más que obtener información aprovechando el desconocimiento del usuario o la propia ignorancia del usuario en el manejo de las tecnologías de la información. ¿Sí? Bien. Que a esto se les llama ataques de ingeniería social, que es la manipulación psicológica de las personas para que divulguen información confidencial o realicen acciones perjudiciales. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto y dijimos nosotros que muchas veces te llamo, te digo que tienes un cargo no reconocido, te digo que tengo a alguien de tu familia secuestrada, que estás participando para un puesto de alto rango en Amazon, te mando un mensaje de texto y te digo que hay un bono que te acabas de ganar? O sea, es la manipulación psicológica, jugar con tus emociones. Luego de ahí viene la parte del hackeo y la piratería informática, que es el acceso no autorizado a sistemas, redes y datos con el fin de robar, modificar o destruir información. Podemos nosotros ver que otro de los ataques que sufren los sistemas operativos son los ataques de denegación de servicio o ataques distribuidos. Son ataques que buscan hacer que un sistema o red no esté disponible para los usuarios legítimos mediante la sobrecarga de los recursos del sistema. Es lo que les decía hace ratito. Cuando nosotros mandamos un PIN y vemos que el sistema nos marca host de acceso inaccesible, pérdida de paquetes, es porque el sistema o está muy saturado o el sitio cayó. Y esto se hace con la sobrecarga que hacemos de peticiones. Muchas veces cuando nuestro sistema no tiene suficiente memoria o suficiente procesamiento para soportar esta carga de peticiones, pues el sistema colapsa. Y eso también es una amenaza al sistema operativo, porque no puedo hacer ataque, a través de un ataque de negación de servicios o un ataque distribuido, te empiezo a mandar y a mandar y a mandar peticiones, que eso fue uno de los ataques que sufrió hace poquito la Secretaría de Hacienda y la Conducef. Ellos salieron a decir que sus sistemas no se vieron comprometidos porque el perímetro pudo contener la amenaza. Pues sí, tal vez no se llevaron la información, pero te tiraron los servidores, ese es un hecho. Y ese es un ataque. No hubo fuga de información, ellos dicen que no, eso habría que verlo después, pero bueno, vamos a ver el robo de identidad, el uso indebido de la información personal de alguien para cometer fraude u otros delitos. En las personas que puedan obtener los datos, las contraseñas de superusuarios para poder ingresar a los sistemas operativos, pues también es una vulnerabilidad. Y eso lo vemos en los robos de las bases de datos, ¿no? El superusuario, el administrador nos dice que él no accedió, pues hay que ver entonces a quién se le procedieron esas contraseñas o cómo las obtuvieron. A través de un escáner de vulnerabilidades, logré escalar privilegios, gané acceso, borré mis huellas, pero me llevé las credenciales de acceso. Los errores humanos, ya dijimos, la falta de capacitación, la falta de concientización, si no hay una awareness, si tú no me capacitas, si me dices qué es lo que estás esperando del empleado, claro que va a cometer muchos errores, muchos, y más cuando tiene a su cargo información confidencial. ¿Qué tipo? Oye, tu jefe me dice que me pase cierta información, es su primer día y lo mejor que quiere es pues hacer las cosas de la mejor manera y tal vez entre eso de querer hacer las cosas, pues vulnera información. Y las vulnerabilidades de software, acuérdense que cuando se diseña no se diseñaba con seguridad. Tú me decías, quiero este traje a la medida, quiero que tenga estos módulos, que corra así, pero los programadores no diseñaban con seguridad, porque antes esa parte no se veía. Y ahorita realmente tú diseñas un software, un sistema, y ya le implementas la seguridad para que haya ese fortalecimiento, esa parte ya del hardening. Bien, vamos a ver cuál es el impacto de las amenazas a la seguridad de que se lleguen a cristalizar. Pérdida de datos, que es la información valiosa, puede ser destruida, robada o modificada. Daños financieros son los costos asociados a la recuperación de datos, mitigación de ataques y pérdida del negocio. Reputación es la más importante.
Mucha gente no denuncia, muchas empresas no denuncian por la pérdida de confianza de los socios y de los clientes, perdón, y de los socios comerciales. ¿Ustedes confiarían ahora sí que su información a una empresa que ha sido vulnerada? Pues les aseguro que no. Entonces las empresas muchas veces no denuncian, prefieren apechugar la carga o la pérdida financiera que verse expuestos ante la crítica o ante la pérdida justamente pues de su cartera de clientes. Y legal, pues son las sanciones y las acciones legales debido al incumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de mitigación que podemos utilizar? Implementación de software antivirus, antimalware, uso de firewall, actualizaciones y parches de seguridad, educación y capacitación y autenticación multifactores, pues yo creo que los dos juegan un papel fundamental. De nada sirve que compremos el mejor firewall, tengamos el cuarto protegido con cámaras, con biométricos, con un acceso bien restringido, si no hay una concientización y una capacitación hacia los usuarios. Las medidas físicas y las medidas de concientización y de capacitación continua a los usuarios es la mezcla más perfecta para poder garantizar en todo momento, porque el usuario o el empleado ya sabe realmente lo que nosotros estamos demandando de ellos. Bien, vamos a ver el análisis de sistemas operativos para la recuperación de evidencia. ¿Hay herramientas forenses? Sí, hay un software especializado para la recuperación de evidencia digital de sistemas operativos. Técnicas de análisis, claro, se hacen desde lo que le decía, desde una manera manual, lo podemos hacer como el examen de archivos, registros del sistema, la memoria caché, el navegador, o sea, podemos nosotros, si nos vamos a la parte de seguridad o al sistema de seguridad que tiene el propio Windows o el propio sistema operativo, nosotros podemos entrar ahí y ver realmente pues, la generación de las alarmas, la bitácora, todo lo que nos generó en la parte del sistema, la seguridad, los usuarios, y podemos nosotros empezar a analizar. ¿Y con qué finalidad? Pues para preservar la evidencia. Es importante seguir procedimientos adecuados para preservar la integridad de la evidencia digital en todo momento. Recuérdenlo. Vamos a ver el ejemplo del ataque ransomware, que el WannaCry, que fue en el 2017, es uno de los más sonados. Esto se da en mayo del 2017. El ransomware WannaCry se propagó rápidamente, afectando a más de 200,000 computadoras en 150 países. ¿Cuál fue el objetivo del ataque? Bloquear el acceso a archivos en los sistemas infectados y exigir un rescate en Bitcoin para desbloquearlos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que el ransomware lo que hace es un secuestro de la información, es decir, la encripta, la hace ilegible al usuario? Aunque te pidan una cartera de wallet, Bitcoin, no tiene caso que des nada porque no te van a registrar la información. Acuérdense, si este algoritmo encriptado lo generé para hacerme rico, si al primer intento te doy la llave de descifrado, pues ¿cuál va a ser mi negocio? Vas a poderlo subir a internet y todo el mundo va a poder desencriptar la información. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los detalles del ataque? ¿Cuál fue el método de propagación? WannaCry explotó una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows, conocido como Eternal Blue, que Microsoft había parchado en marzo del 2017. ¿Cuál fue el impacto? Que afectó a hospitales, empresas, universidades y servicios públicos. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido fue uno de los más gravemente afectados, con varios hospitales incapaces de acceder a los registros de los pacientes. Imagínense. Este ataque fue un ataque a una infraestructura crítica. La infraestructura crítica fue el sistema de salud del Reino Unido. Imagínense operaciones, pacientes graves con enfermedades terminales sin poder identificar cuál es el diagnóstico que ellos tenían, sino volver a empezar de cero. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no se tenían las prácticas de poder recuperar la información. Antes la gente no hacía respaldos, no hacía backup porque jamás pensaron que la información se fuese a comprometer de acuerdo a los vectores de ataques nuevos que van saliendo, que cada día son más sofisticados y que hacen irrastreable la posibilidad de dar con la persona que los generó. ¿Cuáles fueron las consecuencias del ataque de WannaCry? Pues económicas, las pérdidas económicas se estimaron en miles de millones de dólares debido a la interrupción de servicios y el costo de recuperación. Acuérdense que para eso están los planes de recuperación y los equipos de respuesta a incidentes, pero si en una empresa no hay un plan de recuperación, pues no vamos a saber qué hacer. Y si mucho menos no hay un equipo de respuesta a incidentes que pueda intervenir en el momento y decir, ¿saben qué? Vamos a tratar de hacer el estudio, de ver qué fue lo que pasó, pues la situación va a estar un poco peor. Sociales, pues es la pérdida de confianza en la seguridad de los sistemas críticos, particularmente en el sector de la salud. Imagínense mi expediente dónde puede estar vulnerado
Si nadie sabía que yo tenía SIDA, una enfermedad terminal, ahora ya lo saben. O sea, imagínate también el impacto que tuvo justamente en los usuarios. ¿Cuáles fueron las medidas de seguridad relevantes que se implementaron? Pues las actualizaciones de los sistemas operativos, la importancia de aplicar parches de seguridad y mantener el software actualizado para protegerse contra vulnerabilidades conocidas. Software antivirus, uso de soluciones antivirus y antimalware para detectar y eliminar amenazas. La regla de oro está en los backups. Acuérdense que les dije la clase pasada, hay que generar backups, pero también hacerlos de manera incremental. Pero no solamente generar el backup, lo más importante es probar el backup. O sea, no puedo decir, sí, ya generé el backup, ya lo almacené. No, espérame, pruébalo. Pruébalo para que realmente veamos que la información está ahí, porque la experiencia me marca que hay empresas que han perdido grandes cantidades de dinero porque pensaron que los respaldos estaban ahí y no estaban. Y acuérdense, los respaldos deben de ser incrementales. No puedo preguntarte y decirte, oye, Ángel, ¿cuándo fue la última vez que generaste un respaldo? No, pues fíjese que fue en el 2020. Ah, caray, ya estamos en el 2024, ¿no tienes un respaldo? Pues no, es que carecemos de capacidad de almacenamiento, no tenemos personal, pero si nosotros no le damos la valía, la importancia a los datos, con seguridad, si Ángel, su empresa, sufre un ataque, él se va a poder recuperar desde el año 2020 hacia adelante. Imagínense los 4 años históricos ya perdidos, pues sería significativo si es una cartera de clientes. Acuérdense que las empresas también se clasifican en A, AA y AAA. Es como si yo les dijera a ustedes cuánto le cuesta económicamente a Amazon quedar fuera de operación. Sus pérdidas son extraordinarias en tan solo minutos. Un banco. Pero ¿qué tal si ustedes saben que hace poquito Coppel sufrió un ataque muy fuerte, no se ha podido recuperar? Coppel tiene casi 2 meses que está operando de manera muy hermética. Su página no te dice más que los servicios, los beneficios que puedes obtener si vas a la tienda, pero no hay forma. Se levantó hace como una semana, la vi y se volvió a caer. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que los sistemas de Coppel son tan viejos que el poder migrar les salía de una manera millonaria? Entonces, asumieron la caída que tuvieron y las pérdidas que han de tener son extraordinarias. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué nos dice? Los backups juegan un papel fundamental. Y yo les aseguro que Coppel no tenía un backup, por eso no se ha podido levantar. Pero bien, bueno, este es el ejemplo de la importancia justamente de no dejar de lado la parte de los ataques, sobre todo analizar el tipo de ataque, el vector y sobre todo justamente el alcance de este ataque. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Acuérdense lo que les dije, tal vez no tengamos mucho dinero en la empresa, pero puedes empezar a generar políticas, lineamientos y guías de buenas prácticas que hagan que los empleados entiendan cuál es lo que nosotros esperamos de ellos. La proactividad en la seguridad, la necesidad de actuar de manera preventiva en lugar de reactiva. Las organizaciones afectadas que no habían aplicado el parche de seguridad de Microsoft fueron las más perjudicadas. De ahí se explotó la vulnerabilidad. Educación y concientización, la importancia de educar a los empleados sobre las amenazas cibernéticas y las mejores prácticas de seguridad. ¿Mejoran la respuesta a incidentes? Claro, hay que hacer el desarrollo de planes de respuesta a incidentes para iniciar el daño y recuperar la normalidad rápidamente. Para eso están los planes de recuperación de desastres. ¿Qué tenemos? Ok, están los respaldos, no importa, bajamos y volvemos a levantar. El equipo de respuesta a incidentes que nos diga qué hacer. Pero si no tenemos ninguno de los dos, eso y nada, pues no hay mucho que hacer. ¿Cuál es la conclusión del caso? El impacto duradero. WannaCry sigue siendo un recordatorio de la necesidad crítica de la seguridad cibernética robusto y la importancia de las actualizaciones regulares de los sistemas, muchachos. El reforzamiento de la seguridad, la implementación de medidas de seguridad adecuadas pueden prevenir ataques similares en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que a ustedes les pasa. ¿Cuántos de ustedes no buscan funcionalidad lejos de seguridad? ¿Y a qué me refiero con funcionalidad? Lo que nosotros queremos es justamente que el dispositivo esté arriba, que yo pueda estar mandando mensajes, posteando, comentando todo. Cuando nosotros tenemos una actualización, decimos, no inventes, es que el teléfono va a actualizar, sobre todo los que tienen iPhone que son muy tardadas. No inventes, me voy a quedar casi una hora, no, mejor después, y lo vamos postergando, sin darnos cuenta que esa seguridad que te está mandando el proveedor es porque ya descubrió una vulnerabilidad, que esta actualización te va a permitir subsanarla y parcharla, pero muchas veces preferimos la funcionalidad que la seguridad. Esto es algo que se los dejo nada más como pues como para que lo tengan como conciencia. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos proteger la casa? ¿No? Vamos a la ferretería oiga, ¿cuánto cuesta este candado? No, pues, a ver, dame los precios, ¿no? Y ya te dicen el candado, hay unos de 100, hay unos de 1000, 2000, 3000 y tenemos este de 5. No, 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 dame el de 100. Entonces, la seguridad que nosotros invertamos es también la capacidad de respuesta que tengamos, ¿no? No podemos apostar a querer tener buenas medidas de seguridad cuando no queremos apostar en seguridad.
Acuérdense lo que les dije la semana pasada, no sé cuántos de ustedes tengan un antivirus en sus dispositivos móviles que les va a permitir justamente fortalecer su seguridad, pero a veces, pues esa parte de querer invertir 32 pesos y que nos esté recordando el Apple Store que ya se venció nuestra suscripción, que te has quedado sin almacenamiento, que te has quedado sin la seguridad, pues eso a veces, muchas veces, pues nos molesta. Díganme, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? Levántenme si quieren su manita, es el único que veo es a Ángel, los demás si quieren contestarme en el chat. Y Silvia está muy bien, muy bien. ¿Alguien alguna Bien, duda si tiene, por favor? hasta ahorita todo bien. Muy bien, vamos bien. Muchas gracias, Silvia, muy bien. Pues vamos a continuar entonces, vamos a ya, una vez que hemos visto la parte del ataque del ransomware que afectó a los sistemas operativos, vamos a continuar nosotros con otro de los temas que viene dentro de este módulo, es la evidencia digital y las técnicas de hashing. Vamos a ver cuál es el concepto de evidencia digital. Evidencia digital es cualquier dato electrónico que puede usarse como prueba en un tribunal de justicia. Puede incluir desde documentos electrónicos, correos electrónicos, imágenes, videos, registros del sistema. Ese es lo que es el concepto de evidencia digital. Cualquier dato electrónico que me pueda servir, que pueda ser como dato de prueba en un tribunal. Llamémoslo una imagen, un video, una fotografía, un documento, algo en papel. ¿Cuáles son los tipos de evidencia digital, muchachos? Documentos electrónicos, archivos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, informes, correos electrónicos, mensajes de correo electrónico, incluyendo la parte de los encabezados, los cuerpos y el encabezado, o sea, la cabecera, el head de lo que es el correo electrónico y los archivos adjuntos. Imágenes, desde fotografías, imágenes digitales, etcétera. Videos, lo que son las grabaciones de video, incluyendo metadatos y audio. Registros del sistema, los registros de actividad del sistema operativo, aplicaciones y la parte de las redes. Todo aquello para nosotros es susceptible de poder ser analizado. ¿Sí? Vamos a ver entonces las técnicas de hashing para la integridad de la evidencia digital. ¿Qué es un hash? Es el resultado de un cálculo. Déjame ver si no me pasé una hoja. No, estoy bien. ¿Qué es un hash? Es el resultado de un cálculo matemático, algorítmico que permite que la evidencia en un momento y en un tiempo o al realizar el análisis o las pruebas forenses de esta prueba digital se aplica nuevamente el valor. ¿Qué quiere decir? Que tantas veces de generes el hash te dé el mismo valor. Este valor es aleatorio y es único, no se va a repetir. Siempre vamos a obtener el mismo resultado con el fin de ¿qué? De comprobar la evidencia, esta no ha sido alterada. Cuando nosotros nos llevamos la evidencia, lo que tenemos que hacer es generarle un hash, porque esto es lo que yo recuperé en sitio, es mi copia, pero cuando yo la presente tiene el mismo valor probatorio, no ha sido modificada porque yo solamente la tuve de lectura. Entonces nosotros podemos ver que las funciones hash son funciones matemáticas que toman un archivo de entrada y generan un valor único llamado hash o valor de resumen, que no es otra cosa más que una cadena de caracteres. ¿Sí? Y la cadena de caracteres puede ir desde un 128, 256, 512 o 1048. La fortaleza de la llave depende de la fortaleza del algoritmo. Un MD5 es una función hash que ya no se recomienda debido, ya fue vulnerada y ya tuvo colisiones, lo que es el MD5. SHA-1 es una función hash más segura que un MD5, pero que también está siendo reemplazada por algoritmos más nuevos, más robustos y más fortalecidos. El SHA-256 es una función hash considerada segura para la mayoría de las aplicaciones, pues tiene un algoritmo, una llave de 256. Imagínense 256 elevado, ¿cuántas combinaciones tendrían que generar? Acuérdense que para poder romper un algoritmo o una llave, pues se requiere mucha procesamiento y el procesamiento solamente está en las universidades o en las grandes empresas para poder hacer este tipo de situaciones. ¿Sí? Muchachos, estoy llegando al segundo descanso, son las 8, nos vemos 8:10, por favor, ¿sí? Para que descanse tantito la garganta y ustedes se refresquen. Gracias.
Bien, ya estamos de regreso. Vamos por la última, vamos por los últimos 50 minutos, muchachos. Espero ya estén ahí. Si alguien me quiere decir si ya, o espero, ustedes me digan, no veo a nadie. Listo, Ángel, ya te vi a ti. Muy bien. Entonces acabamos de decir justamente las técnicas de hashing para la integridad de la evidencia digital. Ya vimos lo que son las funciones hash. Los MD5 ya fueron vulnerados. SHA-1 pues ya también ya está un poco fuera, ha sido desplazado por otros nuevos algoritmos y nos quedamos con SHA-256. Es un algoritmo más fuerte, un poquito más robusto. ¿Cuáles son las aplicaciones de las técnicas? Pásate, Gaby. ¿Cuáles son las aplicaciones de las técnicas de hashing en la investigación forense informática? Pues lo más importante es verificar la integridad de la evidencia digital. ¿Qué hacemos? Comparamos el hash de la evidencia con el hash calculado. ¿Está bien? Sí. Llévasela y pregúntale si está bien, si quiere que le modifiquemos algo. La fecha sí está bien, ¿verdad, Gaby? Sí, maestra. Y ya entrega tu reporte para que no se nos haga noche. Sí, sí. Ya, dale. Bien, entonces vamos a verificar la integridad de la evidencia digital. Hay que comparar el hash de la evidencia con el hash calculado en un momento posterior para asegurarnos de que no ha sido modificada. Esto es algo muy importante porque cuando ustedes lleguen a ir a defensa en los tribunales, les van a pedir su valor hash. Entonces es importante que lo sepan calcular y que tantas veces como ellos lo quieran generar el remuestreo, va a salir lo mismo. Hay que identificar archivos duplicados. Dos archivos con el mismo hash se consideran idénticos. Localizar archivos específicos, buscar archivos utilizando su hash. Bien, ¿cómo funciona el MD5? Es un algoritmo RCA con funciones de dispersión. Fue desarrollado en el año de 1991. Podemos nosotros ver casi más de 30 años, pues realmente la tecnología ha avanzado de manera vertiginosa. Fue desarrollado por Ron Rivers, criptógrafo y profesor en el MIT. Bueno, nosotros podemos ver la entrada de cualquier tamaño. Podemos ver el MD5. Acuérdense lo que les dije, las tres entradas básicas de un sistema es entrada, proceso, no sé qué es lo que suceda, pero sí sé que obtengo una salida. El MD5 tiene una salida de 128 bits, por eso dice que ya fue vulnerada y es un protocolo un poquito más fuerte, la llave criptográfica de 256, porque te da más fortaleza. Nosotros podemos ver que se forman los bloques y encadenan y se generan concatenados la cadena de resumen. Podemos ver el mensaje de 512 bits, se multiplica 16 por 32, podemos ver las salidas y son las 64 vueltas que da. ¿Por qué es inseguro MD5? Porque es un ataque basado en la paradoja del cumpleaños. La fortaleza teórica está dada por igual de 2 a la tal, por decir 2 a la 24. Se generan las condiciones para el MD5, nosotros podemos ver la fotografía, genero el MD5, veo el resultado y podemos nosotros ver que puedo obtener otra fotografía, por eso decía acá, con hash idénticos iguales. ¿Por qué? Porque ya fue colisionado, o sea, ya fue vulnerado. Podemos nosotros ver el ejemplo, digo, es Andrea Legorreta y abajo creo que está Lía y nosotros podemos ver que los certificados digitales del X.509 pues nos dice que no hay diferencia entre las fotografías cuando nosotros damos cuenta que son dos personas diferentes, pero esto es justamente por las colisiones y porque está basado en los ataques de 2 a la tal, 2 a la tal, 2 a la 128, entonces pues acuérdense que hay unos diccionarios criptográficos como es John the Ripper que puede hacer justamente estas preguntas una y otra vez. ¿Estuvo bien, Gaby? Podemos nosotros ver los códigos de redundancia cíclica, que es un hash de verificación. ¿Sí le gustó así? Sí. Ok. No, a la orden. Podemos nosotros ver los códigos de redundancia cíclica, que son los hash de verificación. Este es inventado por Wesley Peterson en 1961 y es un código de detección de errores para descubrir cambios en los datos almacenados en medios digitales. Es usada como una suma de verificación para detectar la alteración de datos durante la transmisión o el almacenamiento. Acuérdense que hay una suma de control. Se dice que cuando nosotros enviamos paquetes, los paquetes tienen un peso de 1500 bytes. Si nosotros vemos, y eso trabaja con la teoría del muestreo, es decir, adentro todos los paquetes, todo lo destruyo y cuando lleguen allá lo construyo. Ustedes han escuchado hablar, bueno, han visto cuando en los noticiarios dice, vamos con nuestra corresponsal en Roma y ella está y le dice, estamos esperando tu comunicación y ella
Pues no responde, bueno, pues porque hay un error en esos códigos de redundancia cíclica, se llama la teoría del muestreo. Primero destruyo y después lo construyo. Entonces el paquete no le llegó y ella ya no sabe que hay una señal. Así es como trabaja por darles una analogía. ¿Ok? Es la suma de verificación. Veo que el paquete pesa más, pesa menos, quiere decir que el paquete viene corrupto. Acuérdense que me pueden interrumpir. Esto es más técnico, pero es para que lo sepan, ¿ok? Esto ya se hace de los cálculos matemáticamente, no lo van a hacer de manera manual, pero sí es importante que sepan el funcionamiento. Mientras el MD5 se basa en la paradoja del cumpleaños 2 a la tanto, eso se llama la suma de verificación, que son sus códigos de redundancia cíclica. Vamos a ver el SHA-1, que son los algoritmos. Es un hash de verificación. Es un algoritmo de 160 bits. Es la familia de funciones hash descifrado, publicadas por el Instituto Nacional de Estándares, que son los famosísimos NIS. La función de compresión es más compleja y lenta que la función del MD5. ¿SHA es más robusto y seguro que MD5? Pues por supuesto. Mientras el otro trabaja con 128, este le añade más valor a la llave, 160. Es como si le metiera más eslabones, es más difícil que lo llegues a romper. Podemos nosotros ver SHA-1 con 160 bits. Vamos a ver ahora la parte de la Organización Internacional de Pruebas Informáticas, que es el IOC. Este se estableció en 1995 para proporcionar a las agencias internacionales encargadas de hacer cumplir la ley un foro para el intercambio de información sobre la investigación de delitos informáticos y otros temas forenses relacionados con la informática. Acuérdense, al ser un tema nuevo, no sabían los diferentes países cómo llegar a abordarlo. Aquí en México se está tratando, cuando quieran checarlo, busquen la parte del manual del Tallín o el convenio de Budapest, en el cual se está tratando de que a nivel mundial se abre de un solo código de delitos informáticos, que si le llamamos violencia digital a la intimidad sexual, así se llama en todo el mundo. Pero si ustedes checan los códigos, se llama, aquí en México es pornovenganza, sexting, pornografía. Entonces se busca que todos tratemos de homologar los términos para que en determinado momento la cooperación pues realmente resulte ser satisfactoria y nosotros podamos justamente hablar el mismo idioma entre todos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios internacionales que se rige este organismo? Pues están desarrollados para la recuperación estandarizada de evidencia en computadoras y se rigen por los siguientes atributos. Coherencia con todos los sistemas legales. Si ustedes se dan cuenta, en el Código Penal Federal se habla justamente de la parte de los delitos, no la intervención a los sistemas en el artículo 211 y de ahí hacia abajo, pero si los observan, se les han hecho mejoras y siguen con errores. Nosotros no le llamamos computadora al equipo de cómputo. Ese es un concepto que es europeo. Entonces, él dice que haya una coherencia con todos los sistemas legales, o sea, que todos le llamemos de la misma manera. Un subsidio por el uso de un idioma común, la durabilidad, la capacidad para poder cruzar las fronteras internacionales, es decir, que haya tratados de asistencia mutua legal o que haya la comunicación bilateral para poder nosotros justamente, pues, poder comunicarnos y poder expresarnos pues de la mejor manera todos. Bien, capacidad es capacidad para infundir confianza en la integridad de la evidencia, pues realmente que exista, pues que seamos realmente objetivos como peritos profesionales, que la evidencia realmente no sufra modificación, o sea, que se respete en todo momento la parte de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos generados de prueba. Aplicabilidad a todas las pruebas forenses, acuérdense, es como lo que me preguntaban en la clase pasada. Y ustedes decían, pero es que cuando nosotros trabajamos con software GNU libre, ¿cuál es la garantía? Eso, déjale que le apliquen todas las pruebas forenses y vamos a llegar al mismo resultado. Tan es así porque somos objetivos, porque las herramientas se están utilizando justamente nada más para llegar o hacer la pericial, pero no estamos modificando ni manipulando nada. Y aplicabilidad en todos los niveles, incluido el individuo, agencia y país. Es que apliquemos nosotros pues realmente todo lo que tiene que ver con los principios éticos. Pásate, ¿ya le quedó? Un segundo, por favor. Ese es el de Yanka, ¿verdad? Listo. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a ver qué. La Organización Internacional de Pruebas Informáticas desarrolló unos principios, el cual el tercero menciona lo siguiente: cuando sea necesario que una persona acceda a las pruebas digitales originales, dicha persona debe estar adiestrada para esta tarea. ¿Se acuerdan lo que les decía? Muchas veces aquí la evidencia se contamina porque la agarra un pedito, la agarra otra
persona y cuando ya se quiere realmente emitir un juicio, ya no sabes cómo hacerlo porque ya está totalmente manoseada. Yo lo que hago es que cuando veo que un equipo, un dispositivo ya viene manipulado, yo ya no lo tomo. Yo les compruebo que el equipo ya fue manipulado y yo ya no lo tomo, ya no le meto mano. ¿Por qué? Porque eso habla, una, de mi capacidad para poder emitir una pericial, pero también habla de mi capacidad y como ser humano para poder no tocar algo que ya está más que toqueteado, que lejos de ayudar puede llegar hasta provocar un problema. Entonces, las personas encargadas legalmente de buscar, localizar, fijar, documentar, levantar, marcar, embalar, preservar, rotular, etiquetar, manipular y aparte examinar, analizar, cotejar, almacenarla y llevarla a un juicio, deben ser personas, o sea, totalmente calificadas, entrenadas en esas actividades y conscientes de la gran importancia que tienen las acciones que llevaron el momento de estar en la escena. Además, debemos ser capaces de rendir testimonio sobre nuestras actuaciones y responsabilidades. Debemos tener en cuenta los pasos mencionados por el manual de cadena de custodia para manejar la situación y siendo coherentes con las acciones realizadas para no afectar la vida personal y privada. Acuérdense que el diagnóstico que nosotros ejecutamos depende de muchas personas. Puede ser su integridad, su moral, su ética, su patrimonio. Entonces nosotros debemos de ser muy éticos en el momento de emitir un juicio. Vamos a ver que el primer responsable de la evidencia digital debe tener preocupación en la herramienta específica para adquirir la evidencia digital. Debido a la tecnología aplicada, no se deben calcular los riesgos antes de actuar, que puede conducir a la parte de la pérdida total de la evidencia digital. Hay que evaluar los riesgos por los daños que se pueden llegar a presentar. ¿Sí? La evaluación de riesgos se debe tener en cuenta el impacto potencial que pueden tener en la investigación de la evidencia digital, ya que para esos dichos procedimientos debemos tomar en cuenta estos aspectos relevantes. Uno, ¿qué tipo de métodos de recolección se utilizarían o de adquisición se aplicarían? Ustedes deben generar su kit y ustedes mismos decir con qué van a trabajar. ¿Sí? Si se van comprando poco a poquito sus herramientas, si poco a poquito se van haciendo ustedes de open source para poderlo manejar, pero en el momento que ustedes lo quieran manejar, muchachos, tienen que estar concientizados de que ya lo trabajaron una y otra vez, no querer hacer pruebas o querer probar nuestras habilidades de un nuevo software o algo con la información o la evidencia digital, porque nos podemos llegar a meter en problemas. Yo les he comentado a ustedes que cuando yo trabajo, yo sí le pido al usuario que se quede atrás de mí, pero hay gente que va y se confía y te dejan ahí. Entonces, imagínense que al rato ellos nos acusen de que en el equipo había más información y ustedes no hayan hecho la preservación adecuada, pues ¿cómo garantizan ustedes eso? ¿O cómo podrían ustedes quedar limpios de una responsabilidad que en determinado momento les quisiera afincar? Porque muchas veces los usuarios de ustedes no son gente totalmente del todo honesto y eso es algo que ustedes deben estar muy conscientes, que se pueden llevar con gente que quiere sorprenderlos o realmente gente que sí está esperando el servicio. ¿Cuál es el equipo que se puede necesitar para este sitio? Acuérdense, primero tengo que saber a qué voy, cuál es el caso, qué es lo que quieren que busque y de ahí es lo que yo voy a ocupar. ¿Cuál es el nivel de volatilidad de los datos y la información relacionada con la evidencia digital? Acuérdense lo que hablamos la clase pasada, la volatilidad de los datos se le llama en cómputo forense la fosilización de los datos o de la información, porque acuérdense lo que les dije, el volcado de memoria dura en el momento que el equipo está prendido, quiere decir que la volatilidad de los datos es inmediata, hasta se va, en cuanto el equipo se apague, se perdió si yo no hice un volcado, y de ahí podemos nosotros empezar a ver cuánto se puede llegar a preservar los datos. Es posible el acceso remoto de cualquier dispositivo digital y si presenta alguna amenaza para la integridad probatoria, a veces hay lugares, por decir, yo por experiencia les digo que ustedes saben que me encuentro en Morelia y hay lugares en Tierra Caliente que son muy difíciles de ingresar por la inseguridad que hay. Entonces, muchas veces es importante valorar con el usuario si te permiten ingresar vía remota para que ellos también vean lo que estás haciendo sobre el sistema, pero ustedes tienen que calcular los riesgos, porque sí hay un riesgo. Hay un riesgo muy fuerte, puede ser la modificación de la información, puede ser que en el tránsito nosotros modifiquemos archivos, o sea, debemos de ser muy cuidadosos en esa parte antes de tomar la decisión. Y sobre todo, ustedes deben estar conscientes que el usuario de aquel lado les debe dar el permiso, no tomar ustedes por iniciativa propia, para que la responsabilidad sea compartida. Vamos a ver la parte de los medios de almacenamiento.
Vamos a ver la explicación de qué son los medios de almacenamiento, los diferentes tipos, los discos duros, las tarjetas SD, USB, tarjetas de memoria, etcétera. Vamos a ver la importancia de informática forense porque es crucial entender los medios de almacenamiento en el contexto de la recolección y el análisis de evidencia digital. Tipos de almacenamiento, podemos ver los discos duros, sus funcionamientos, sabemos, les dije la clase pasada, que bifurcan a 5.200 revoluciones por minuto, 7.200, ya hay discos de estado sólido, cuáles son las ventajas y las desventajas entre uno y otro, cuáles son las técnicas de recolección de datos, hay unidades de estado sólido, diferencias con los discos duros, ventajas, desafíos en la recuperación de datos, dispositivos de almacenamiento, los USB, ya vimos las capacidades totales de las memorias han crecido también mucho, ya les dije a ustedes que butean, estas butean, entonces es importante también que no metamos cualquier memoria luego a que butee, porque nos va a modificar. Tarjetas de memoria, pues hay para usos comunes, ya ustedes están utilizando mucho para las cámaras que venden de manera comercial, los teléfonos inteligentes, y ver cuál es el procedimiento de análisis, qué tratamiento se le va a dar, y ahorita el famosísimo almacenamiento en la nube. Son los principios de almacenamiento en la nube, los desafíos legales técnicos en la recolección de datos. ¿Ustedes consideran, les haría una pregunta, ¿ustedes consideran que el almacenamiento en la nube tiene sus ventajas, es seguro? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Silvia, te escucho. Ay, perdón. Ventajas yo creo que sí, porque podemos accesar a ellas en cualquier lugar en el que estemos, nada más con un equipo que tenga la capacidad suficiente para ello. Las desventajas es que no sé qué tan seguro sea. Probablemente pueda venir ahí algún tipo de hackeo y pérdida de información. Creo yo que esa sería la única desventaja. Ángel, ¿tú qué opinas? Bueno, yo utilizo tanto la nube como respaldos de discos duros. Sin embargo, obviamente una vez que mi información sale, pues no sé si realmente le están prestando toda la protección y la confidencialidad a mi información, ya sea los espacios libres que otorgan o los que se les paga una anualidad para que estén ahí guardados. Pero es que acuérdense o sea, lo que les decía la clase pasada, hay que saber qué absorciamos, qué tipo de servicios, pero cuando nosotros absorciamos nuestra privacidad para que un tercero la administre, pues es que hay muchos riesgos, porque para empezar, acuérdense lo que les dije, México no tiene una soberanía digital, o sea, los servidores no están locales, toda esa información está en servidores extranjeros, entonces, ¿qué tanto es que realmente nosotros sabemos que Google, todo el gobierno americano, pues espía nuestras comunicaciones? Imagínense cierta información que pudiera llegarles a llamar ellos la atención, pues es como si ellos generaran un filtro. ¿Ustedes no han pensado que ellos pueden generar con palabras clave filtros importantes? Dinero, bancos, inversión, cartera, clientes. Entonces, toda esa información realmente la están monitoreando. Yo no sé si ustedes supieron del robo que tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores, absorciaba el almacenamiento y la administración de la base de datos de pasaportes de todos, de toda la República Mexicana. Fue vulnerada porque salieron mal con la empresa, no pagaron el contrato y se quedaron con todos nuestros datos. Una empresa americana. Entonces, imagínense los datos de ustedes, los 5 gigas que nos da gratis Google. Están todos tus correos, está toda nuestra información, todo lo que nosotros tenemos, fotografías, informes, nuestras tesinas, paper, documentos, contratos del banco, todo está ahí en la red y ellos lo tienen de acceso libre. ¿Por qué? Porque nosotros les hacemos, en los términos y condiciones de uso, hemos aceptado eso. Exactamente, dice Juan Pablo, no hay nada plenamente seguro, ya que al guardar información en nuestros propios equipos tenemos riesgos de que sea robada. Claro, acuérdense que dicen que el único medio es aquel equipo de cómputo, aquel medio seguro es aquel equipo de cómputo que está encerrado bajo llave y que no ha sido accedido por nadie. Los riesgos son constantes, pero de nosotros depende muchas veces poder minimizarlos o gestionarlos de una mejor manera, ¿sí? Entonces, pues la parte del almacenamiento en nube, yo la verdad no trato de tener nada porque yo no confío mucho en esa parte, pero hay quienes lo ven, como decía su compañera, pues lo ven de una manera pues funcional, ¿no? Pero funcional, ¿para qué? Yo les diría que yo tuve un caso de unos arquitectos en Zamora, fue robo de propiedad intelectual. Ellos tenían todos sus planos de sus construcciones, de sus nuevos fraccionamientos en la nube, y de ahí se los robaron y cuando se dieron cuenta ya otra empresa había ejecutado sus propios complejos, entonces ahí fue robo de propiedad industrial. Pero ¿cómo le fincas una responsabilidad cuando tú aceptaste los términos y condiciones de uso de que la información iba a estar en la nube? Yo no te garanticé que te la iba a cuidar del ingreso de un tercero.
porque eso fue lo que argumentó la empresa. ¿Y sabe qué? Se vino abajo esa empresa de arquitectos. Entonces, ¿qué tanto sí damos y qué tanto no cedemos? Depende realmente de, pues, acuérdense lo que le estoy diciendo, todo esto, pues, está monitoreado por terceros. ¿Cómo le finco? Les voy a mostrar en otra práctica un ataque de hombre al medio, pero ¿cómo le fincas la responsabilidad del proveedor cuando muchas veces en los alcances del contrato no está esta parte de la protección? Es decir, ¿saben qué es lo que alegó la empresa? Pues sí, sí había planos, pero no la totalidad de lo que él dice. O sea, nunca firmamos un contrato por que había en la nube 86 planos con un peso de 2 teras. No lo hubo. Entonces, ¿cómo te digo que me quitaste? Es como un tendedero, ¿no? Tendemos la ropa y decimos, pues, los que vivíamos en edificios donde se compartía las hoteles, pues como que me hacen falta unas calcetas, ¿no? Una playera, pero ¿cómo lo terminas? No hay algo que haya quedado una estampa de tiempo fija para decir que eso existió ahí, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Vamos a ver la técnica de recolección de datos, la clonación de discos, clonación de discos, las herramientas y los procedimientos para clonar discos duros y las tarjetas. Acuérdense que ya les dije que hay una tecnología que se llama Tableau. El Tableau nos permite hacer la copia vida a vida del disco con la finalidad de no manipular el original, llevármelo al laboratorio y en el laboratorio trabajar con la copia. ¿Sí? La captura de imagen forense la puedo saber a través de métodos y mejores prácticas para capturar una imagen forense de medios de almacenamiento. Esto lo podemos hacer con un FTK, con una autopsia, con un encase. Lo que puedo hacer, Ángel, adelante Ángel, por favor. ¿Nos podría apuntar eh, los, los software que nos estás diciendo? Claro. Gracias. Sí. Nos vamos a ir viendo. Bueno, espero que me inviten a otro módulo y que los podamos ver en vivo. ¿Ok? Mientras les doy lo que es FTK, autopsia, en case, está ahorita la parte de Fred. Fred está muy a la vanguardia. Y les paso ya cuando les dé la presentación. Muy bien. Bueno, aquí lo podemos ver en case, FTK, autopsia. Vamos a ver la captura del análisis de memoria volátil, la importancia y las técnicas para capturar y analizar la memoria RAM. Acuérdense que esto se hace a través de un volcado de memoria. La recuperación de datos, pues lo podemos hacer a través de las técnicas de recuperación. Los métodos comunes para la recuperación de datos borrados o dañados. Muchas veces ya hay algunas aplicaciones en línea que te ayudan, pero cuando no se requiere la herramienta del software especializado en recuperación. Por ejemplo, en Case, FTK, Autopsy, y vamos a ir viendo otros. Vamos a ver entonces cuáles serían las mejores prácticas, ¿sí? Vamos a ver cuáles serían entonces estas mejores prácticas. ¿Qué son las mejores prácticas en informática forense y por qué son importantes? ¿Cuáles son las normativas y estándares? Referencia a estándares internacionales, el ISO IEC 27037, los estándares del NIS. ¿Cuál es el procedimiento de recolección? El protocolo de la escena del crimen, pasos a seguir al llegar a una escena del crimen. Esos muchas veces los van a ir generando ustedes, como tal no hay un protocolo, si bien el OIFGR tiene su propia área, ya son protocolos muy obsoletos desde la parte de su cadena de custodia. Yo les recomiendo seguir algunos, sin embargo, la parte de la experiencia y la pericia que van a ir desarrollando al paso del tiempo les va a decir cuál es el mejor protocolo estando en la escena del crimen. Llego, aseguro, preservo, entrevisto antes al usuario, ya llevo el panorama, ya sé cuál es la situación, voy a enfrentar un ambiente hostil, no voy a poder tocar el equipo, o sea, son muchas situaciones, pero eso se los va a ir dando poco a poco la pericia que ustedes van a ir desarrollando. La cadena de custodia es cómo mantener la cadena de custodia para garantizar la integridad de la evidencia.
el análisis forense, la metodología de análisis, el proceso sistemático para el análisis forense de datos, cómo lo documento y cuál es la importancia de documentar cada paso del proceso de análisis. Si ustedes vieron el ejemplo que les di, pues la importancia de llevar una secuencia cronológica que me permita poder explicarlo de una manera tan clara y precisa que cualquier persona lo pueda llegar a entender. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente. Vamos a ver análisis forense. La metodología de análisis, pues no es otra cosa más que un proceso sistemático para el análisis forense de datos. La documentación, pues es la importancia de documentar cada paso para el proceso de análisis. Acuérdense de lo que les dije, yo les doy como recomendación hacer una cronología, una línea del tiempo, que nos permite identificar desde el momento que estoy cuáles son los eventos relevantes, que me fui, si encontré algo atrás, si encontré algo hacia adelante, pero la línea de tiempo les va a ayudar muchísimo. La presentación de pruebas, pues es el informe forense, cómo preparar un informe forense claro, detallado, que sea entendible. El testimonio en juicio, pues son las mejores prácticas para presentar y hacer la defensa de la evidencia de un tribunal. La seguridad y confidencialidad, pues es el manejo seguro de la evidencia, son los procedimientos para garantizar en todo momento, pues la seguridad de la evidencia. Las políticas de acceso, acuérdense lo que les dije, es el control del acceso a la evidencia, se puede hacer por control de versiones. Sí, la versión es una, ¿cómo lo dejo yo? La versión B2, ¿quién más la tomó? Y así generar una cadena para saber por cuántas manos pasó la evidencia y sobre todo poder garantizar que en ese pasar de manos pues no sufrió modificación alguna. ¿Sí? Vamos a ver dentro de las prácticas de lo que es el software de herramienta forense, que es una de las herramientas, ¿qué tipos de herramientas se pueden utilizar? Diferentes tipos de software utilizados en informática, comerciales y de código abierto. Todo lo que es la parte del cómputo forense es muy costosa, es muy cara la herramienta. Yo les aconsejo que con sus primeros pininos bajen la versión de Autopsy. En Case te la da por 30 días, pero tienes que registrar un correo, pero pues si somos mañosos, al otro mes registramos otro correo y poder tener. En Case es muy caro, como FTK, y Mayer también es caro, está OS Forensic también es caro. OS Forensic te permite generar se los voy a colocar aquí, permítanme. Aquí se los voy a poner ahorita. También ya se pueden generar una memoria booteable por 30 días. Igual, nos hacemos mañosos, generamos otro correo. Pero ese Forensics es muy bueno porque te permite, en sitio una memoria USB te lo llevas y te ayuda muchísimo con lo que puedas llegar a estar trabajando. Yo les recomiendo nuevamente, les explico, es importante que trabajen con software libre de momento para que ya después y conforme vayan teniendo pues éxito en sus investigaciones, pues se puedan llegar a hacer de versiones, licencias de versiones de pago. Pero de momento yo no le invertiría mucho a comprar algo pues de marca, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de selección justamente para utilizar las herramientas forenses? ¿Cómo seleccionamos la herramienta adecuada para una tarea específica? Pues depende muchas veces lo que nos dé, lo que nos ofrezca, lo tardado, lo engorroso, el ambiente gráfico, realmente la funcionalidad. Conforme ustedes las vayan aprobando, ustedes mismos se van a dar cuenta qué herramienta qué herramienta les ofrece más ventajas entre una y otra. ¿Cuál es la configuración del entorno? La instalación del software, pasos para instalar una herramienta forense común, por ejemplo, Autopsy, en Case, lo vamos a ver. ¿Cuál es la configuración inicial? ¿Cuáles son los ajustes iniciales necesarios para configurar el software? Acuérdense que a veces necesitamos cierta memoria, cierta capacidad de procesamiento para que se pueda instalar en nuestro equipo. Para la clonación de discos y capturas de imágenes, pues el uso de herramientas de clonación como el Tableau, que ya les puse ahí. El Tableau nos permite justamente, podemos generar una demostración práctica de la clonación de un disco usando una herramienta forense, pero eso se va a llevar mucho porque tarda muchas horas, pero podemos hacer la captura de un volcado de memoria. La captura de imágenes forenses son los procedimientos para capturar una imagen forense utilizando el software, es decir, cómo hago el montaje, cómo hago la copia, cómo hago el análisis de los registros, cómo empiezo a examinar cada uno. ¿Sí? Vamos al siguiente, por favor. ¿Dónde estaba? Ahora se me movió. Aquí. Sí, aquí está. Bien, vamos a ver la parte del análisis de datos, que es la exploración de la imagen forense. Cómo explorar una vez que yo tengo la imagen, cuál es el tratamiento que yo le voy a dar, si la voy a examinar en un código hexadecimal,
con qué tipo de herramienta lo voy a hacer. La búsqueda de evidencia es la técnica, son las técnicas para buscar e identificar evidencia relevante dentro de la imagen. En Case tienen una herramienta que se le llama el diccionario. Lo que hace el diccionario es que te empieza a buscar palabras claves: sexo, cartera, base de datos, inversión. O sea, con base a tu criterio lo defines y lo limitas, porque imagínense cuando se hace la captura de un disco, imagínenlo de 1 tera, imagínense cuánta información nos estamos nosotros llevando. Para revisar registro por registro por registro, pues no es mucho. Te podrías llevar hasta analizar a veces hasta 1 o 2 semanas, y muchas veces los reportes surgen justamente para la toma de decisiones. Entonces lo que tienen que, como tienen ya otros programas, es que te permiten buscar con un control F o con un control B, ya te permiten justamente buscar palabras claves. Se tarda el algoritmo en que hace todo el recorrido por todo el disco duro, pero te puede ir haciendo la segmentación de ciertas palabras. Ya con base en la experiencia que ustedes van a ir desarrollando, te va diciendo qué palabras se encontró y tú ya las vas o eliminando o dejando las listas. ¿Sí? Bien, vamos a ver justamente la búsqueda, bueno, ya lo vimos, la generación de informes, la creación de informes forenses, uso del software para generar informes detallados sobre los hallazgos. Ya hay una plantilla que te genera en Case o que te genera Fred de lo que encontró, tantas imágenes, tantas capturas o tantas búsquedas que le hiciste por palabras claves, y te lo va dando. Pero estos yo no se los recomiendo que los utilicen, porque no hay nada como generar un reporte bien detallado. A ver, dejen ver si aquí tengo uno antes de irnos, espérenme. Voy a entrar rápido a mi correo. Esta es la pericial de Granos del Valle. A ver, dejen ver si lo tengo aquí para mostrárselo. Buscarla. Aquí está. Permítanme. Aquí está. Voy a dejarles de compartir. Ya lo tengo aquí. Dejen que baje porque sí está pesadito. Ya está. Bien, voy a compartir pantalla. Ya casi estamos llegando al final, pero me gustaría mucho que lo conocieran. Bien, voy a levantar. Y aquí está. Podemos nosotros ver, ese es un dictamen que se generó en el 2018. Aquí podemos nosotros ver el que suscribe, perito en informático, tal, con sus credenciales, el dictamen. Empezamos nosotros con la parte del planteamiento del problema. En este caso, esto fue un ataque de denegación de servicio. ¿Se acuerdan que les comenté la clase pasada que esta empresa, cuando tú absorbeas ciertos servicios, esta empresa absorció sus cuentas de correo electrónico? ¿Sí? Hagan de cuenta que yo decía a la empresa: oye, necesito 20 cuentas de correo electrónico, y él le daba a los usuarios y las contraseñas. El ataque de hombre al medio estuvo dado porque él aprendió a entender la comunicación que había entre las empresas. Es decir, la empresa A con la empresa B se comunicaba tantos días, pero en igual momento que esta empresa les hizo creer que era la empresa A y B, y no es cierto, ya no se comunicó con la empresa B, se comunicó con el atacante, que él claramente aprendió a identificar cuál era el intercambio, las fechas de facturación, las fechas de los pedidos y todo, y generó un fraude por más de 4 millones de pesos. Entonces, las preguntas que tenemos que empezar a hacer es: ¿qué es un sistema de correo electrónico y de qué elementos se encuentra compuesto? ¿Qué es una dirección de correo electrónico o mensajes de datos? ¿Qué evidencia de electrónica tiene una computadora, equipos electrónicos? Y ¿cuál es el sistema de gestión de correos electrónicos utilizados por la empresa fulana de tal? Y así se empiezan a generar las preguntas, muchachos. Cada una de las preguntas, que son las que va a tener que responder el perito en sitio.
Nosotros podemos ver aquí la observación del lugar en sitio, esto se hizo en Zamora, podemos nosotros ver cuando se llegó, acuérdense lo que decía, lo que les decía, cómo fijas y preservas la evidencia o cómo te presentas en sitio. Pues aquí es la entrada principal a la oficina, cuál es la oficina, el equipo objeto de estudio, qué es lo que le da vida al equipo, va por un cable Ethernet, va por una su dirección, qué tipo de dirección es dinámica, es estática, cómo te conectas al correo, aquí podemos ver que se autenticó, se logueó, y aquí podemos ver cada una de las capturas de pantalla para poder fijar cómo se preservó la evidencia. Esta es una pericial ya completa, la cual ya se entrega justamente en un juicio. Este sería el trabajo ya final de ustedes. Podemos nosotros ver cada uno de los correos, cómo cada uno de los correos sufrió. La parte aquí fue el envenenamiento de las cabeceras. Es decir, ustedes creían que se comunicaban con, les voy a poner acá, que esto es, ustedes pensaban que se comunicaban con, ustedes pensaban que se comunicaban con Gutiérrez arroba tal, y era Gutiérrez, la Q le falta un solo pedacito para aparecer G, y a la vista del ojo humano esto engaña mucho. Es como cuando trabajamos con un dominio .com, .com y te dan un dominio .com. A la vista del ojo humano, la R y la N parecen una M, y cuando los usuarios se aprenden justamente a poder, la confianza los mata, de decir, ah, sí llegó del mismo, es un .com, pues no, no es un .com, es un .corn, esa es la suplantación o el envenenamiento que se hace justamente del direccionamiento, lo que permite muchos de los fraudes que se están cometiendo ahorita. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre la parte de los dominios? Si se dan cuenta cómo Gutiérrez y Gutiérrez casi parecen lo mismo, y .com y .cor es lo mismo, ¿sí? ¿Qué opinas, Kira, Silvia? De que pues esos pequeños detalles son los que a veces afectan a todo, ¿no? O sea, que no se hayan fijado bien del com al co. Pues es que si ustedes se dan cuenta, realmente eso fue lo que permite justamente la confianza que los usuarios tienen en que los usuarios ya no buscan, muchas veces se dice que somos la sociedad de la información porque leemos y entendemos lo que queremos. Entonces, si realmente cuando tú estás manejando dinero y efectivo, verificas, y cuando ustedes hacen un depósito a alguna de sus cuentas, ustedes hasta verifican 2, 3 veces que no se vayan a equivocar. Ahora imagínense más si estamos dentro de una empresa, ¿cómo es posible que no tengamos esa pericia de poder identificar aquellos detalles que son tan mínimos y tan absurdos? Pero pues este tipo de engaños permitió un fraude de más de 4.238.000 pesos a una empresa. Entonces, esta pericial lo que permite justamente es poder hacer la defensa. Este empresario tuvo que pagar a esta empresa para que fuese más fácil la recuperación, porque aquí en Fiscalía en ese año todavía no había peritos en informática, para que vean cómo nos encontrábamos todavía en pañales al ser una institución de procuración de justicia. Entonces, ustedes están un paso más a la vanguardia para poderse capacitar y todo. Y aquí empieza la parte de las análisis, las configuraciones, lo que tiene que ver con el registro de dominio, el envenenamiento que hubo de las cadenas, el problema tan fuerte al que se enfrentó el empresario con el proveedor de servicios, porque el proveedor pues no se hizo responsable. Aquí podemos nosotros ver justamente la parte del encabezado, del correo electrónico, las cabeceras, las direcciones IP donde apuntan. Aquí podemos nosotros ver, si observan, aquí están las direcciones IP. Es una 97.74.135 que apuntaba desde Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fincas una responsabilidad cuando realmente ni siquiera sabes desde dónde te pegaron? Que es lo que comentaba uno de sus compañeros sobre la parte de las VPNs, pero pues es ahí donde debemos nosotros saber cómo movernos. Dejen ver si llegamos un poquito acá. Digo, esta es una parte del proyecto con 43 hojas, pero todavía falta técnicamente cómo se dio el envenenamiento o sea, todavía falta llegar al vector de ataque de cómo se dio. Es decir, cómo se logró este ataque de hombre al medio, qué fueron los factores determinantes para poder identificar que realmente esto vino
no del interior de ninguno de los bancos, pero sí del proveedor de servicios que le prestaba el servicio de correo electrónico. Por eso les preguntaba hace ratito, o sea, ¿qué tanto quieres absorber y qué tanto estás dispuesto a ceder tu privacidad a un tercero? Que eso pues es lo más importante que nosotros debemos de conocer a la hora justamente de saber qué es lo que queremos darle a un proveedor. ¿Sí? Hasta aquí, díganme, ¿tienen alguna duda? Por ahí los escucho, comentarios. Estamos casi llegando al final de la segunda clase. ¿Qué les pareció la práctica? ¿Cómo ven este tema? Me gustaría mucho escucharlos. Acuérdense lo que les dije el año pasado, la semana pasada. Las críticas para mí son constructivas y me ayudan mucho a crecer. Vamos bien. ¿Hay algo que quieran que mejore? Váyanme diciendo, por favor, los escucho. Ustedes díganme, ¿todo bien? Ya escuché aquí. Dice muy bien, nos puede compartir las primeras preguntas guía, pero ¿de qué, Kira? A ver, ¿del cuestionario de ahorita o de qué? Ah, sí, nomás como para así de informarnos un poco más. Ya. Bueno, miren, este dictamen como tal, espérense, déjenme ver dónde están ustedes, ya vi aquí Ángel. Ok, déjenme dejar de compartir esta parte. Les voy a prestar algunas de las preguntas, no todas, no me comprometo a dárselas todas porque es mucho del trabajo de que se genera aquí. Y esa es la pericia que ustedes deben ir desarrollando para saber qué preguntan, que sea lo correcto, que tambalea la otra parte del perito, pero que les permite a ustedes salir avante en el juicio. Acuérdense, estas son preguntas que ustedes le van a dar a la contraparte, ¿sí? Para saber si él tiene el conocimiento técnico. Si en este caso, pues sí sabe lo que es un correo, un servidor, un envenenamiento de las cabeceras, sí sabe que es una técnica de mail spoofing, sí sabe lo que es un ataque de hombre al medio. Entonces, las preguntas, si las hacemos de manera correcta, vamos a encontrar las respuestas adecuadas. Les voy a compartir algunas y también les voy a compartir la presentación hasta donde llegamos el día de hoy. ¿Les parece? Sí, Y excelente. muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, muy bien. Esa se la estaría compartiendo entre mañana y pasado. ¿Sí? Por favor, porque mañana voy a salir a atender un tema y no creo estar. Y también tengo que segmentar lo que ya les pasé y pasarles la segunda parte de esta. Bien, díganme si tienen alguna duda, por favor, algún comentario o algo. Ya estamos llegando al final ya para despedirnos. Estoy atenta a sus comentarios. Bien, veo que no tienen muchos comentarios. Bueno, con esta parte estaríamos llegando al final casi. Bueno, estamos en el módulo, ya vimos medidas de almacenamiento, lo que es todo lo que es el módulo 1. La siguiente clase vamos a repasar lo que sería, bueno, ver los medios de almacenamiento, su alcance, la parte de las mejores prácticas y una pequeña práctica de software. Vamos a ver la parte de lo que es cómo generar un hash, pero sí me gustaría mucho pedirles si ustedes me pueden apoyar para que tus equipos tengan Windows, para que no se me queden y todos podamos trabajar juntos, por favor, la parte de la práctica, ¿sí? Que eso les va a ayudar mucho para que no se me queden atrás. Sí, Haríamos una práctica. ¿Sí? Muy sí, bien. de acuerdo. Bueno, pues, ok, muy bien. Bueno, pues entonces ya que está el compromiso de que todos vamos a traer nuestros equipos con Windows, pues entonces la próxima clase sería ya una práctica y vamos a estar trabajando todos los detalles, la última parte de teoría que nos falta sobre los medios de almacenamiento, y con eso estaríamos llegando al final de la clase de hoy. Si no tienen alguna duda, ya me arde un poquito la garganta, creo que me hablo muchísimo hoy, no hubo mucha interacción, ya me arde un poquito la garganta, entonces estamos a 4 minutos de terminar la clase. Si no tienen algún comentario, no me queda más que agradecer su tiempo, esperando todo haya sido de su agrado, y nos vemos el próximo martes, muchachos, por favor. Gracias, Miss. Hasta luego. No, Gracias, gracias a Paco. ustedes. No, muchísimas Gracias, gracias. profesora.